cardiología es uno de los tópicos muy frecuentes que vienen gran cantidad de preguntas en el examen. En el examen extraordinario decimos me parece de las 10 preguntas, logramos eh, hablarlo en clase las 9. Solo una se nos escapó, siempre por ahí, ¿no? Ahora vamos a intentar de poner más datos respecto a la evidencia que ya tenemos del ENAN extraordinario 1. Ahora, sin más preámbulos, como les digo, cardiología, yo lo voy a dividir en dos clases, cardiología uno y cardiología 2. La cardiología uno vamos a hacer los temas más frecuentes que ahorita vamos a hablar, que es cardiopatía isquémica, las arritmias y la hipertensión. En la segunda clase vamos a hablar lo que es insuficiencia cardíaca, que está viniendo mucho, lo que es valvulopatías. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica, chicos, es uno de los temas muy frecuentes, tanto para el ENAN, residentado, ESAL. Cuando tú hables de cardiopatía isquémica, tienes que recordar que lo que está enfermo son arterias. Y si hablamos de cardiopatía, hablamos arterias del corazón, ¿ya? ¿Qué arterias del corazón se encuentran afectadas? Sobre todo las arterias coronarias, ¿ya? Las arterias coronarias se encuentran afectadas. ¿Qué pasa con las arterias coronarias? Es lo primero que te tiene que venir a la mente. Cardiopatía isquémica. Tema muy importante. ¿Qué es lo que yo debo saber o con qué yo me debo quedar? En mi mente debe venir que son arterias que se encuentran enfermas. ¿Qué arterias más frecuentes se afectan en la cardiopatía isquémica? Las arterias coronarias. ¿Qué pasa con esas arterias coronarias? Esas arterias tienen capas. Tenemos la adventicia, el endotelio y el espacio subendotelial. Dentro del espacio subendotelial, ¿qué es lo que va a pasar? Por algún motivo, el endotelio, a partir de los 30 años, va a generar un proceso inflamatorio. Recordemos, cuando hay inflamación, van a venir las células, ¿no? Las células y ese endotelio van a pasar sobre todo colesterol, sobre todo el colesterol malo, que es el LDL. ¿Y dónde se va a depositar? Que es una pregunta de examen. ¿Dónde se depositan las placas de colesterol? En el espacio subendotelial, ¿ya? En el espacio subendotelial se depositan las placas de colesterol. Entonces, como nuestro cuerpo es grandioso, ¿qué hace? Si ve algo que no debe estar ahí en el espacio subendotelial, van a venir los macrófagos. Los macrófagos y los linfocitos Th1. Los macrófagos, con la finalidad de fagocitar ese contenido lipídico, va a tratar de fagocitar y va a formar lo que nosotros denominamos las células espumosas, ¿ya? Las células espumosas. ¿Qué más va a pasar? Conforme se van formando a partir de los 30 años, va a haber un proceso inflamatorio en el endotelio que se puede acelerar. ¿Cómo nosotros aceleramos ese proceso inflamatorio? Con los factores de riesgo. ¿Qué factores cardiovasculares tenemos para acelerar ese proceso de formación de una placa de ateroma? Tenemos, sobre todo, y el más importante y el más cardiogénico, el tabaco. El tabaco. Tenemos la hipertensión, tenemos la diabetes y tenemos la dislipidemia. Sobre todo, ¿quién? El colesterol. ¿Qué colesterol? LDL, el colesterol mal, ¿ya? Entonces, a partir de los 30 años ya existe el proceso inflamatorio que hace que se forme una placa de ateroma. ¿Cómo yo hago que esa placa de ateroma se acelere si yo consumo o fumo 2, 3 cajas de cigarrillos, alcohol, soy obeso, tengo una hipertensión que no está controlada, una diabetes mellitus que no está controlada, mi comida es a base de carbohidratos, harinas, grasas, esta placa va a progresar, ¿ya? Ahora, si ese proceso inflamatorio no se perpetúa, va a haber proliferación del fibroblasto, ¿ya? Va a haber proliferación del fibroblasto. ¿Qué quiere decir la proliferación del fibroblasto? Que se va a engrosar una capa y esto va a ser como una cápsula. Si esta cápsula es gruesa, entonces va a ser una placa de ateroma estable. Va a ser una placa de ateroma estable, chicos, ¿ya? Va a ser una placa de ateroma estable, donde van a haber poca cantidad de colesterol y una capa gruesa de fibroblasto, y va a ser una placa que existe poca probabilidad que se rompa, ¿ya? Existe poca probabilidad que se rompa. Retomamos. Cardiopatía isquémica. En mi mente tiene que venir que existen, que son arterias que se encuentran enfermas. Ahora,
Esas arterias, por algún motivo, comienzan a producir en el endotelio un proceso inflamatorio. La inflamación va a hacer que ingrese contenido lipídico, sobre todo el colesterol. En el afán del macrófago de querer devorar esos contenidos de colesterol, lo va a fagocitar y va a producir las células escumosas. Y la segunda fase que se va a ver en la anatomía patológica es la estría grasa. Es otra pregunta. El signo anátomo-patológico inicial de una placa de ateroma es la estría grasa, ¿ya? Es la estría grasa. Ahora, de acá puede ser una pregunta. ¿Cuál es la principal causa de una cardiopatía isquémica? Es la placa de ateroma. ¿Ah? Es la placa de ateroma, chicos. Entonces, la principal causa de una cardiopatía isquémica es la placa de ateroma. ¿Dónde se deposita la placa de ateroma? Está por debajo del endotelio, en el espacio subendotelial, que es pregunta de examen. En el espacio subendotelial se depositan las placas de ateroma. Si esto prolifera el fibroblasto y este proceso inflamatorio no se perpetúa y comienza a haber proliferación del fibroblasto, va a formar una cápsula gruesa y eso es el fibroateroma, ¿ya? Ese es el fibroateroma. Ahora, cómo se expresa una placa que obstruye una arteria coronaria y que es estable? La clínica que produce es el dolor de tipo torácico, ¿ya? Acá va a producir dolor de tipo torácico. Y el dolor de tipo torácico, ¿cómo se evidencia? ¿Cómo nosotros lo denominamos? Lo conocemos como angina, ¿ya? Y ya está, por estudios, ya sabemos, por estudio ya se sabe que cuando esto está obstruido mayor del 90%, va a producir angina en reposo, ¿ya? Y si está obstruido más del 70%, va a producir angina con el esfuerzo, ¿ya? Esto ya está estudiado. Ya, esto ya está estudiado. Entonces, retomamos. La cardiopatía isquémica, la principal etiología es la placa de ateroma, donde se deposita en el espacio subendotelial, en el espacio subendotelial. ¿Cómo se expresa esto? Con un dolor típico torácico que nosotros evidenciamos como angina, ¿ya? Como angina. Y esto dolor se va a expresar cuando hay una obstrucción del 90%, se va a producir en reposo, y cuando hay una obstrucción mayor del 70%, se va a producir cuando es con el esfuerzo, ¿ya? Con el esfuerzo. Ahora, todo esto de aquí nosotros lo vamos a conocer con este nombre, que es angina estable. ¿Por qué estable? Porque la placa tiene una gruesa capa de fibroblasto y esa placa se encuentra estable, tiene poco contenido lipídico, y lo que van y qué células van a aumentar son el TH1 y los macrófagos, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros denominamos placa estable. Ahora, esta angina estable tiene criterios, ¿ya? Tiene criterios el dolor torácico. Por ejemplo, generalmente estos son los que vienen a consulta, ¿no? Son los pacientes adultos mayores, de 60, 70 años, tiene un dolor torácico típico. Una angina estable tiene que desencadenarse con el esfuerzo, ¿ya? La angina estable se desencadena con el esfuerzo y el dolor es típico. ¿Cómo tiene que ser el dolor? Opresivo, ¿ya? Es el dolor opresivo, es el dolor opresivo que se irradia a la región interescapular, se irradia al cuello, a la mandíbula. Ese es el dolor típico anginoso. ¿Y cómo tiene que calmar? Calma con el reposo o con la nitroglicerina. Calma con el reposo o con la nitroglicerina. Dos, tres de estos tres, esto quiere decir que es una angina típica. Si solamente tiene dos de tres, es una angina atípica. Y si tiene uno de tres, no es angina, no es angina. Con el caso de los pacientes jóvenes que vienen con un dolor torácico, que nos dicen que aumenta cuando hay inspiración y cuando palpas o haces la palpación, presenta dolor a nivel de región costal. Generalmente esa es una osteocondritis, ¿no? Por eso se descarta la angina si no cumple los tres criterios. Recordemos que
¿Cómo se expresa la angina estable? Mediante un dolor torácico opresivo que se desencadena con el esfuerzo y calma con el reposo o la nitroglicerina. ¿Está bien? Si se cumplen tres de los tres criterios, es una angina típica. Dos de tres es una angina típica y uno de tres no es angina, lo más probable. Ahora, estos son pacientes crónicos ya, ¿no? Son pacientes crónicos que siempre lo van a desencadenar con el mismo esfuerzo. Un adulto mayor, doctor, cuando yo camino 2, 3 cuadras, me produce dolor. Pero, no sé, me tomo mi nitroglicerina y se me pasa, o cuando yo hago reposo, se me pasa. Pero me desencadena con el esfuerzo. Eso es una angina típica, es una angina típica. Pero existen algunos equivalentes, ¿ya? Voy a guardar acá algunos equivalentes anginosos. Por ejemplo, en la diabetes mellitus tenemos la disnea. La disnea es un equivalente anginoso. En adultos mayores también tenemos el trastorno del sensorio. El trastorno del sensorio también se puede comportar como un dolor de tipo anginoso, ¿no? Adultos mayores de 70, 75 años. Es un dolor de tipo anginoso. Esta es la clínica, chicos, ¿ya? Esta es la clínica. Esta es la clínica. Ahora, generalmente, ¿por qué viene el paciente? No viene porque le produce ese dolor, viene porque le dificulta realizar sus actividades diarias. Entonces, la Sociedad Americana clasificó la angina, ¿ya? Clasificó la angina en 4 grados. Grado 1, grado 2, grado 3 y el grado 4. De lo que me interesa es el grado 3 y 4. El grado 3 es aquel paciente que realiza pequeños esfuerzos, o sea, menos de 1 cuadra y menos de subir un piso, ya le produce el dolor anginoso, o sea, es a pequeños esfuerzos. Ahora, el grado 4 que es severo, incluso estando sentado, me dice el paciente, viendo el televisor, siente un dolor opresivo, con dificultad para respirar, eso ya es un grado 4 con el reposo, con el reposo, ¿ya? Entonces tenemos la angina, cómo vemos la severidad de la angina mediante la clasificación de la Sociedad de Cardiología en diferentes grados, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. A pequeños esfuerzos, grado 3 y en reposo el grado 4, chicos, ¿ya? En reposo el grado 4. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo hago el diagnóstico de la angina estable? Existe una valoración pretest, chico, una valoración pretest. Esa valoración pretest se ha hecho mediante diferentes estudios donde correlaciona diferentes variables. Por ejemplo, va a correlacionar el dolor, la edad y el sexo. Entonces, si un paciente me viene con un dolor torácico, tiene 70 años, el dolor es opresivo, dolor que calma, que se desencadena con el esfuerzo, calma con el reposo y la nitroglicerina. Entonces se hace la valoración pretest. Y esta valoración pretest me va a botar un porcentaje, me va a dar un porcentaje. Por ejemplo, del 85%, del 15 al 85% y menos del 15%. Cuando tú correlacionas esta variable, que es la valoración pretest, ¿qué quiere decir? Que ese dolor anginoso que me cuente el paciente, existe una probabilidad que realmente, o sea, existe una probabilidad de mayor del 85% que esto realmente sea una angina producida netamente por alteración de las arterias coronarias. O sea, yo tengo una probabilidad de que ese dolor anginoso es realmente una angina, ¿ya? Es realmente una angina. Ahora, si me existe una probabilidad del 15 al 85%, ahí es la duda, ahí es la duda. Por eso ahí se hace pruebas de detección de isquemia, pruebas de detección de isquemia, pruebas de detección de isquemias, ¿ya? Pruebas de detección. Y cuando es menos del 15%, no es una angina, pues hay que buscar otras causas. Por ejemplo, un paciente que le voy a contar, ¿no? Adulto de 35 años, cumple con el dolor a nivel torácico, que se exacerba con inspiración, ¿no? Y que a la correlación me sale menos del 15%, entonces un dolor no anginoso. Es un dolor no anginoso. Ahora, si yo tengo una certeza de mayor del 85% que esto sea una angina, entonces yo le puedo realizar el gol estándar. ¿Cuál es el gol estándar para yo poder observar las arterias coronarias?
Es la coronariografía, es la es la coronariografía. ¿Qué busco con la coronografía? Buscar lesiones significativas. Ya cuando yo hago mi coronografía, que es el gol estándar, es invasivo, me pinta las arterias. Generalmente es al ojo la obstrucción. Y tengo que buscar lesiones significativas. Ya yo busco lesiones significativas. A ver, significativas. ¿Qué son lesiones significativas? Si el tronco coronario izquierdo está obstruido más del 50%, y las otras arterias están obstruidas más del 70%. Esas son lesiones significativas de los vasos, ¿ya? Esas son las lesiones significativas de los vasos. Entonces, si tiene esas lesiones, entonces va a recibir el tratamiento. Y el tratamiento puede ser por angioplastía primaria o puede ser por cirugía por bypass. Ahí terminan esos pacientes. Ahora, el otro paciente donde me sale una valoración pretest del 15 al 85%, entonces yo voy a hacer una prueba de detección de isquemia. Ahí donde vienen esos exámenes, donde viene la ergometría, yo le mando al paciente ergometría, se le manda el ecocardio, se le manda la gammagrafía. Si en esas lesiones me salen alteraciones de mal pronóstico, por ejemplo, si el paciente está corriendo y se le pone el EKG y comienza a ver supradesnivel del STO y infradesnivel del ST, o comienza a ver angina severa o angina antes de los 6 minutos, o comienza a caerse la presión más del 10% de la presión sistólica, entonces esos eh, son signos de mal pronóstico. Entonces esos pacientes que tienen una valoración pretest del 15 al 85%, se le hace la prueba de detección de isquemia y sale de mal pronóstico, esos pacientes van a pasarse a realizarse una coronariografía con la finalidad de ver lesiones significativas de las arterias. Igual, se hace un ecocardio donde se ve la parte del ventrículo izquierdo, donde lo dividen en 16 partes. Si están alterados 3 de 16 partes, es un signo de mal pronóstico. Igual en la gammagrafía con tecnesio 99, el paciente se le estresa, se le hace actividad y cuando siente que le falta el aire, entonces se le inyecta endovenoso tecnesio 99. Si no capta tecnesio 99, entonces hay áreas no perfundidas. Si hay áreas no perfundidas en más del 10% del ventrículo izquierdo, entonces son signos de mal pronóstico. Entonces esos pacientes van a pasar a realizarse una coronariografía para detectar lesiones significativas. ¿Ya? Para detectar lesiones significativas. Si nosotros no detectamos lesiones significativas, entonces el paciente va a pasar a un tratamiento. A ver, va a pasar a un tratamiento. ¿Y el tratamiento en qué consiste? Si se forma placa y está estable, yo quiero que persista estable y que se disminuya ese proceso inflamatorio crónico que está ocurriendo en esa placa de fibroateroma. Entonces, utilizamos la atorvastatina, las estatinas a alta dosis, 80 miligramos por día. También podemos utilizar la rosuvastatina. Ahora, ese paciente puede estar con dolor crónico anginoso, entonces el de elección son los beta bloqueantes, son los beta block, son los beta block. Si hay alguna contraindicación para utilizar beta bloqueantes, como son el broncoespasmo, el bloqueo auriculoventricular, alguna arteriopatía periférica, entonces se puede utilizar los calcio antagonistas para controlar, para controlar, ¿ya? Si no, a pesar de eso, no controlamos el dolor anginoso, podemos utilizar la ivabradina, ¿ya? La ivabradina, ¿ya? Que bloquea los canales IF del nodo, lo que hace que se bradicardice y pueda irrigarse mejor en diástole del corazón, ¿ya? Muy bien. Ahora, ya controlamos el dolor anginoso, ahora vamos a ver la anticoagulación. Es con ácido acetil salicílico a 100 miligramos. Es con ácido acetil salicílico a 100 miligramos, chicos. Ahora,
Si a estos pacientes se le hace un control al año y me dice, doctor, igual yo me siento que no puedo jugar partido, que no puedo caminar un, 1 o 2 cuadras, siento dolor, entonces es un tratamiento médico que no hay mejoría. Entonces estos pacientes pasan también a una coronariografía para ver lesiones significativas, tronco coronario mayor del 50% o las otras arterias que estén obstruidas más del 70%.